La mano de Martín Girardotti, CEO de Resguarda. Es muy interesante el trabajo que hace Resguarda porque es justamente una empresa de como de líneas de denuncia, ¿no? Ofrece esa opción a las empresas para que, bueno, sus empleados puedan hacer denuncias. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Laura, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos, a ver, me interesa saber, en épocas electorales, ¿hay otro comportamiento de los empleados en cuanto a tipo de denuncia? No sé, ¿se denuncian más temas que tengan que ver con lo sindical, o no? ¿O quedan al margen las empresas de todo esto que nos sucede a los argentinos en años electorales? Y no, naturalmente en años electorales, si bien la gente tiene más expectativa o ansiedad, en general no se traduce eso en mayor cantidad de denuncias. Las denuncias en general históricamente en Argentina, por ejemplo, tienen que ver con índices que se van dando año a año de cantidad de denuncias en función a la cantidad de empleados. Y también con el sector donde está la empresa, o por ahí que hay algún tema de clima o algún conflicto, pero no tanto con un factor exógeno como una elección, ¿no? Claro. Es decir, ¿en qué situaciones es donde en general se suele denunciar más? Bueno, hay múltiples situaciones que en general, de repente si hay conflictos en términos, en algún sector de la empresa, hay situaciones donde se reciben denuncias puntuales por esa situación de conflicto, pero normalmente lo que sí existe son, por un lado, las denuncias de fraude, que son, en general, son alrededor de un 20%, pero después tenés muchas denuncias de temas de recursos humanos, alrededor del 60%, que tienen que ver con malos tratos, a veces con mobbing, con discriminación, con acoso, y con situaciones que van en contra del código de ética. Claro. Eso en general más se ve. Uh-huh. Y digamos, en estos últimos años donde, bueno, la ola verde ha avanzado tanto, en las empresas también hay más denuncias digamos, de acoso o de discriminación, porque discriminación es bastante común y lo puedo decir como mujer, ¿no? Sí, o sea, antes un poco lo que pasaba es que había denuncias, pero que en general las empresas a veces no las tomaban como una denuncia y por ahí no le daban la envergadura que el tema tenía, y muchas veces no se profundizaba en lo que había pasado. A partir de todos estos cambios que se están viendo en el mundo y en Argentina, se le da mucho más entidad a las cuestiones de género, a lo que es discriminación, sea el género que sea, y cualquier situación de discriminación. Y hoy por hoy cada una de esas situaciones se las toma, se las investiga y se trata de dar una resolución, cosas que hace años a veces por ahí se las dejaban en un segundo lugar y a veces ni siquiera se las investigaba. Claro. En general, cuando digamos hay denuncias de esta característica, ¿cuál es la reacción que suele tener la empresa? Digamos, de desplazar a la persona denunciada, de capacitarla para que pueda, digamos, enfrentar la realidad del mundo laboral actual de otra forma a la que usualmente se venía estableciendo. ¿Cómo es la actitud en general? Porque también eso es importante, ¿no? Porque si vos denunciás y ves que no pasa nada, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, tiene que tener un equilibrio, porque por ahí si vos hay una denuncia y ya se separa una persona de un cargo, tampoco sería, y si vos denunciás y no pasa nada, tampoco sería bueno. Lo que en general se hace es, en función a la gravedad de la denuncia, se actúa de forma más rápida o no, pero lo que se trata de establecer primeramente es la veracidad del contenido. Claro. Eso se puede hacer en una sucursal, por ejemplo, con una encuesta de clima, con una visita del Departamento de Recursos Humanos y charlar con la gente. O sea, se trata de buscar por distintos medios si lo que se está denunciando es real o no. Una vez que se tiene una evaluación más o menos clara, ahí recién se toman medidas, como separar a una persona del cargo o suspenderla provisoriamente, salvo que la denuncia sea sobre algo que sea muy urgente y sea un tema policial, digamos, donde ya por ahí se da intervención a otros organismos
de abuso o una situación donde sea mucho, o sea, donde la intervención tenga que ser rápida, por ahí se va por un mecanismo de excepción. Claro. Pero lo habitual es analizar, profundizar, investigarlo y a partir de ahí ir tomando decisiones. Claro. Digamos, las empresas están cambiando, ponen alguna forma de, o no sé, algún trabajo previo para para las líneas, digamos, de mando para estos nuevos tiempos, ¿no? Bueno, hay mucho sí que se está haciendo. Salieron algunas líneas del gobierno a difundir temas de discriminación, protocolos para que no haya discriminación ni temas de género, y las empresas lo están tomando muchos consultores también se han volcado a esto, a asesorar empresas, porque es una situación que si bien existe hace mucho, la temática se estaba hablando con fuerza hace poco, y hoy por hoy hay que tener muchos cuidados en cómo gestionarlo, porque es una situación que puede causar conflictos en cualquier momento. Claro. Entonces, bueno, hay empresas que tienen políticas, por ejemplo, que no puede permanecer una persona, si hay dos personas de sexo distinto en una oficina, no podrían quedarse los dos después de horas. O sea, hay un montón de cosas que acá en Argentina todavía no han llegado, que en el mundo sí existen, que lo que busca la empresa es prevenir situaciones que después pueden terminar en una demanda contra la compañía, ¿no? Claro. Te digo, es una linda beta esta del coaching de género, como para, digamos, como para negocio, lo estoy pensando. Sí, ahora está habiendo mucho de eso, y las empresas lo están demandando hasta con políticas, redactar políticas de temas de discriminación, de temas de género, protocolos de actuación, o sea, todo eso que antes quedaba como a libertad del director de recursos humanos o del gerente de administrarlo. Hoy lo que se está exigiendo es que haya políticas y pautas claras desde la organización para que si hay algún problema de estos se la pueda atender correctamente y que no genere una contingencia para la empresa tampoco a nivel de costos y demandas, ¿no? Claro. Esto mirado desde lo más micro de la empresa. Ahora, es interesante también lo que pueden generar todas estas líneas de denuncia en cuanto a una mejora en la recaudación de los ingresos del Estado, ¿no? ¿Ustedes lo tienen comprobado esto? Sí, en el mundo las líneas de denuncia, o sea, una cosa es como Gaufil decía, lo micro, que es el servicio que toma una empresa, es decir, pone una línea de denuncia para detectar y prevenir fraudes, pero también los gobiernos lo están haciendo para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades y fraudes que se cometen en contra del Estado y de esa forma recuperar activos. Uh-huh. Hay una ley americana que es la Dodd-Frank Act, que reconoce premios entre un 10 y un 30% para las personas que denuncian fraudes contra el Estado y que el Estado puede recuperar esos activos. Claro, perdóname, ¿de cuánto los porcentajes? Porque te perdimos un poquito, no se escuchó bien. Entre un 10 y un 30%. Ah, es decir, entre un 10 y un 30% de la suma recuperada. le queda al denunciante, digamos, al que hace la denuncia. Y vos fíjate que con eso, con ese método, en los últimos 15 años en Estados Unidos se recaudaron 16.000 millones de dólares. El caso más grande fue el de UBS, el banco UBS, donde una persona de apellido Birkenfeld desglosó una base de datos y mostró todos los contribuyentes americanos que no tenían declaradas cuentas en el banco, y así el fisco americano pudo recaudar una cifra millonaria y a esta persona se le pagaron 104 millones de dólares como premio por haber contribuido a terminar con esa evasión fiscal. Ah, bueno, si acá vamos a denunciar todo lo que está en negro, entonces nos hacemos todos ricos. Y la Argentina tiene un pequeño problema, porque el 30% de su economía un poco más en negro. Pero vos fíjate que es una tendencia muy importante porque también está para actos de corrupción. Entonces lo que se hace es que el ciudadano tenga acceso a realizar denuncias sobre fraude y corrupción y que a su vez se lo proteja por ley y se le pague un premio si se recuperan sumas de dinero sin que tenga que llegar un veredicto final del juez, que también es muy importante porque si no se tarda mucho tiempo.
Entonces solamente con el hecho de ya recuperar esos activos ya se le paga. Y es una tendencia mundial porque como mecanismo de recaudación es muy eficiente y recauda tanto como los organismos como la IRS, en el caso que sería la FIP americana, ¿no? Claro. ¿Eso requiere de una legislación especial o podría ser aplicado, digamos, decir, bueno, un método de recompensa como quien denuncia, ¿no?, quien está buscando a alguien? Sí, requiere una legislación especial. Por ejemplo, recientemente Ecuador aprobó una ley anticorrupción donde prevé el pago de premios en este sentido de 20%. En Argentina no existe la recompensa ni una ley que proteja a los denunciantes, con lo cual acá no se podría aplicar. Claro. No incentiva, es un sistema que no incentiva que la gente hable porque no tenés ningún beneficio por informar. Claro. Entonces, y el negocio en Estados Unidos ya se armó ese tipo de negocio porque la gente que conoce una irregularidad se contacta con estudios de abogado grande, esos estudios de abogado le toman el caso y le llevan el caso adelante. En el caso de que que cobren, le cobran un porcentaje, un 20 un 30%, con lo cual eso es un poco cómo funciona el esquema. Claro. Martín, muchas gracias, se nos termina el programa, pero muchas gracias por este contacto con Radio LED. No, muchísimas gracias a ustedes y saludos para toda la audiencia. Gracias. Martín Girardotti, Chao. CEO de Resguardo.